operación cuando consideremos si una columna se detalla y se modela como columna o como muro. Entonces, si el rango del ancho está es menor a 30, entre 30 y 50, o mayor a 50, tenemos unas relaciones del lado corto y lado largo en función del lado más corto de la columna. Esto es el de esto, encuentran en C2152. Vigas de 25, bueno, esto ya no repasamos, no voy a detenerme acá. Hemos calculado las fuerzas laterales con los métodos de la fuerza horizontal equivalente y el método del análisis dinámico elástico. Nosotros en este vamos a hacer un análisis no lineal estático de clasificación progresiva, que es el pushover, pero por ahora nos vamos a centrar en evaluar las fuerzas de diseño a través del resultado que obtuvimos de calibrar el cortante basal en el método del análisis dinámico elástico con el 80 o 90% de la fuerza obtenida por el método de la fuerza horizontal equivalente. El análisis modal calculado a partir del digamos, chequeo del periodo aproximado. Ya no tenemos ni una sala de el análisis modal y la revisión de la participación de masas en nuestro modelo matemático, en el cual ya hemos recorrido estos 5 pasos, donde tenemos a hoy las fuerzas sísmicas por cada piso que vamos nosotros a evaluar o a entender en la etapa de diseño. ¿Listo? Las derivas, vamos a utilizar las secciones fisuradas con los porcentajes. Ya para diseño vamos a seguir analizando las secciones con una inercia reducida. Más que continuar con esta, vamos a hacer una comparación de lo que nos da el diseño trabajando con las inercias sin fisurar, las inercias fisuradas. Esto es una comparación que yo quiero que hagamos. ¿Por qué? Porque si bien el análisis lo trabajamos con secciones fisuradas, pero el diseño vamos a hacer un contraste de los resultados que obtenemos fisurando las secciones. ¿Hay los porcentajes están invertidos? ¿Perdón? ¿Los ¿Un porcentajes 70 están por invertidos? 1,35 metros? Sí, tienes razón. Pero Marco, eso Pero no hace más. Sí, gracias. ¿Sin botarlo o no? Y de esta forma, pues vamos a entrar a calcular las fuerzas sísmicas de diseño. Efectos de segundo orden, en este momento no lo vamos a trabajar, y nos vamos a dirigir directamente al diseño a flexión y a cortante de vigas. ¿Bien? Entonces, un poco la naturaleza de donde surge la esencia de nuestro método para diseñar elementos es de la mayoración de cargas y la reducción de resistencia. Vamos a través de una serie de combinaciones a agrupar, a adicionar y evaluar los efectos más desfavorables que trae el hecho de mayorar las cargas que encuentran en B2.4 a través de los factores de seguridad, factores de amplificación de acuerdo a la naturaleza, y a reducir las resistencias en función del esfuerzo que estemos analizando. ¿Vale? Ya hicimos el diseño de la torta de la placa, un diseño sencillo de cargas gravitacionales.
ese mismo es el que podemos aplicar para viguetas, donde el elemento únicamente va a estar diseñado a flexión y a cortante por el efecto de cargas gravitacionales o verticales, y lo que son las vigas de pórtico, llamémoslas vigas de carga o vigas de sismo, vigas de rigidez, vigas principales, como las quieran llamar, pues van a estar orientadas a la filosofía de diseño LRFD. Posteriormente, columnas, diseño flexo-compresión, al igual que muros, y casi que el cortante va a estar presente en todos los elementos. El diseño a flexión, ¿en qué elementos lo encontramos? La placa maciza, que ya la diseñamos, vigas, viguetas, cimentaciones. El cortante, diría yo que en todos, el cortante lo vamos a evaluar en todos los elementos. Combinación de carga axial y flexión. Flexión bidireccional en columnas, entonces aquí es importante hablar de flexo-compresión, pero la flexión en dos direcciones principales. Voy a poner más carga axial. Más bien, la combinación, de ahí es que nace el diagrama de interacción de las columnas. Y en el caso de muros, vamos a hablar de la flexión en una dirección, porque ya sabemos que el muro en su esencia está diseñado para soportar esfuerzos de flexión en su lado fuerte, en su lado largo. Bueno, diseño de torsión, de golpe hay algo de chequeo a torsión que le imponen las viguetas secundarias a las vigas, pero eso se vuelve más un complemento a el diseño cortante. Factores de reducción de resistencia, de acuerdo a los elementos que estamos diseñando en función del esfuerzo que vamos nosotros a trabajar. Flexión punto 9, cortante 0,75, compresión 0,65 y torsión 0,75. Estos factores nacen, digamos, o se fundamentan en la incertidumbre y en la tipología de falla que nosotros esperamos obtener en las estructuras de concreto reforzado, y queremos que la falla sea dúctil. Y la falla dúctil la asociamos con la falla a flexión, donde el factor se vuelve más pequeño. O sea, tratamos de llevar a la falla primero en las vigas por flexión y evitar las fallas frágiles. Por eso el cortante, si ustedes revisan el capítulo C11 de cortante, el factor de reducción de resistencia por cortante depende, a veces es 0,65, a veces es 0,75, dependiendo de la naturaleza del cortante. Para trabajarlo en principio con 0,75. La compresión es una falla frágil, por eso cuidamos tanto las columnas a compresión pura, porque es una falla explosiva. Cuando ustedes iban al laboratorio a fallar el cilindro a compresión, era una falla explosiva, estallaba el concreto cuando se rompe por compresión. Entonces cuidamos mucho el elemento en concreto de la falla compresión. Les había estado fallando el video así. Así el cable. Es el cable. Es el cable. Pero no tanto, es que a ti se te desconecta más, sí. Porque ahorita con el sonido eso no, pues, por momentos llegaba a hacer cosas, pero no tan seguido. Pero estamos dando el mismo video. Pero ni modo de cambiar el cable porque viene. ¿Ese que alguien que está colgando ahí no es otro? No, es ese que vaya. No, pero ahí hay otro HDMI colgando. No se puede conectar. Está conectado así. Ese está enrollado. Pero sería para... Y sería que el ingeniero se hiciera ahí para poder proyectar, ¿cierto? Es más óptico. No, pero es porque tiene las dos patas. Estás enrollado. Es otro cable. Sí. Pues probemos porque aquí. Bueno, sigamos. Entonces,
factores de reducción de resistencia en función de la tipología de falla que yo espero obtener en el elemento. Entonces, cuidamos mucho la falla a compresión y a cortante en las columnas, principalmente la falla a compresión es indeseable. Y digamos que la esencia, para hacer un resumen rápido del diseño de concreto. Ustedes recuerdan por allá sus clases de concretos 1, pues la curva de esfuerzo de formación del concreto nos muestra una curva en la que se alcanza la resistencia de diseño, la resistencia máxima del concreto, en contraste con una deformación unitaria. La deformación unitaria medida como lo que se acorta un cilindro de concreto en relación con su altura total cuando aplicamos una carga de compresión en el cilindro. Y la relación de Poisson, cercana a 0,2, entre 0,2 y 0,3, y es lo que se ensancha ese cilindro con respecto a su acortamiento axial. ¿De acuerdo? Módulo de elasticidad definido como la pendiente de esa curva de esfuerzo de formación, cual hemos venido trabajando como en la 3900, la raíz de F'C. En contraste, el acero, medido en laboratorio como un ensayo a tensión, donde con unas mordazas agarramos la barra, la alargamos, la tensionamos y medimos cuánto se alargó esa barra con respecto a su longitud original, lo que nos trae una curva de esfuerzo de formación del acero, donde la fluencia ocurre a un esfuerzo 20 veces mayor que el esfuerzo o la resistencia límite a compresión del concreto, y llegamos a una deformación unitaria de 0,021. Tenemos un área o una zona de deformación donde el acero ya no soporta más esfuerzo, donde el esfuerzo no varía. Pero ¿qué pasa aquí? Este endurecimiento por deformación, ¿a qué lo asociamos? ¿Por qué ocurre? Cuando se reduce la sección. Como el esfuerzo es fuerza sobre área y la barra se vuelve más delgadita, el área se encoge, pues el esfuerzo se va a incrementar un poco hasta que llega a la rotura, al FU, al esfuerzo último del acero. Todo esto para, digamos, hacer esa comparación entre los dos materiales que nos convocan a analizar y a diseñar los elementos, y es el matrimonio entre el concreto y el acero, donde para un volumen muy grande de concreto podemos resistir la combinación de tensión-compresión. Ya se las muestro acá, donde la zona inferior, estoy hablando únicamente de flexión en una viga. Cuando aplico una carga y la viga se flecta, yo analizo y dispongo en la zona o en la cara inferior un área de refuerzo tal que soporte la tracción en la cara inferior de la viga y la compresión arriba. Siempre vamos a analizar la flexión desde el lado positivo. Si vemos la viga o el diagrama de momentos en esta zona, pues el momento positivo va a estar dado en la cara inferior. No me detengo mucho acá, pero el bloque equivalente de compresión, donde para que haya un equilibrio de esfuerzos en la sección, debo yo tener una resultante a tensión que va a ser el área de acero suministrada en la cara inferior de la viga por el esfuerzo de fluencia del acero FY 420, y la compresión asumida o simplificada como el bloque equivalente de Whitney, donde simplificamos que a una distancia A, esto es viendo la viga en sección, hay un equilibrio de fuerzas compresión y tracción, que es lo que va a permitir desarrollar la flexión, y entre ellas hay un brazo que llamamos JD, y es
esa distancia o ese brazo que ocurre entre la tracción y la compresión. Aquí ustedes recordarán sus clases de concreto donde la compresión se calculaba como 0.85 F'C por B y por A, donde el beta 1, este 0.85, es 0.85 hasta concreto de 4000 y varía linealmente cuando el concreto tiene una resistencia mayor. Al realizar el equilibrio de fuerzas, nosotros encontramos o despejamos más bien la ecuación del momento nominal. Ustedes la tendrán anotada en sus apuntes para evaluar la capacidad del momento nominal en función del área de acero por la resistencia del acero y el aporte del concreto medida a una distancia d, siendo de la altura efectiva, es decir, descontándole el recubrimiento, o visto desde la perspectiva de la cuantía, como el área de acero sobre el área efectiva, que es el ancho por el D. Eso está un poco mejor explicado. Vamos a pasar a la presentación del enfoque de cuantía. Entonces, ¿qué conocemos? ¿Qué tenemos ya avanzado? La definición y el dimensionamiento de la sección. Conocemos materiales y datos geométricos, paso número 1. Paso número 2. Vamos a evaluar las cargas que van a actuar en la sección. Entonces, este paquete que vamos nosotros a configurar el día de hoy, donde vamos a mayorar las cargas y evaluar las fuerzas internas que van a actuar en el elemento. Entonces, algunas consideraciones iniciales para los límites de cuantía. Importante que la cuantía en vigas de pórticos de hemoides no exceda el 2.5%. Normalmente, una viga, ¿qué cuantía mínima tiene? .0033, 0028. La máxima, .0025, o sea, el 2,5%. Difícilmente, pues a una viga le vamos a poner esta cuantía, pero debemos chequear los límites. El hecho de tener un factor de reducción de resistencia a flexión en realidad se sustenta en la deformación unitaria. Nosotros, al suponer que es una falla dúctil, es decir, que queremos que el primer elemento que falle sean las vigas a flexión, estamos suponiendo que va a tener deformación, ¿no? Que va a tener ductilidad. ¿Y eso qué implica? Que la deformación va a ser grande. Por eso es que el phi en realidad varía linealmente, pues varía con esta ecuación en función de la deformación unitaria, que pues para nuestro caso normalmente asumimos el phi de 0.9 para flexión, pero para que lo tengamos en cuenta que está fundamentado en una falla dúctil. Bueno, esta es la ecuación para el cálculo del C, del bloque a compresión, y todo esto para finalmente contrastar el momento actuante, que lo calculan con esta ecuación que la acabamos de ver, para verificar que el momento último, el momento producto de la mayoración de nuestras cargas, sea menor o igual al momento nominal disminuido por el factor de resistencia a flexión. Vamos a hablar más adelante del diseño acordante, de las deflexiones a largo plazo y de las excentricidades que ustedes ya calcularon en vigas con respecto al apoyo. Propiedades, definiciones geométricas ya las tenemos. Mayoración de cargas, B24, y nosotros debemos cuidar que la cuantía suministrada, la cuantía mínima,
si ustedes hacen esta relación para un concreto de 28 megapascales, punto 25 raíz de F'C sobre Fy, les va a dar algo similar a 0.028. Tenemos un rango de cuantía dependiendo del F'C claramente, entre .028 a 0.033 o 34, o la que ya no sabemos, 1.4 sobre Fy, que da .033, el famoso 0.033 del cual ya hemos hablado. Disposición de las barras de acero de refuerzo longitudinal en una viga. Cuando estemos detallando la viga y haciendo el despiece y la sección transversal, hay que cuidar que la separación mínima de las barras dependa de tres cosas, de tres factores. Como lo han visto en tuberías, no solo en las barras, uno debería disponer por lo menos un diámetro libre entre las barras. Entonces, ¿qué nos dice la norma? Deje por lo menos una pulgada que se parece al diámetro de la número 8, ¿cierto? O, ojo con el diseño de mezcla, que el tamaño del agregado grueso por un 33% más pueda pasar, porque si pegamos mucho las barras, pues el agregado grueso no va a quedar atrapado entre las barras y no va a poder quedar una porción de concreto dispuesta entre las barras de acero longitudinal. El recubrimiento ya lo hemos hablado, C7. Y el otro requisito creo que es una pulgada, el diámetro de la barra, lo que decíamos, dejar por lo menos un diámetro libre entre barras. De esta forma, una aproximación o algo que vemos en nuestro ejercicio diario es que si la sección mide 30, pues tenemos 3 barras, o sea, ponemos aproximadamente una barra cada 10 centímetros de BW, que es el ancho de la sección. Listo. Dicho esto, podemos alternativamente, cuando el requerimiento a flexión es muy grande, optar por poner segundas filas. ¿Qué hace? ¿Qué debemos nosotros chequear cuando disponemos una segunda fila? ¿O qué debemos recalcular? El D, porque pues el centroide de las barras se corre dependiendo, pues si dispusiéramos una segunda fila de barras pareja, pues el D se correrá al centroide de las dos filas. Alternativa 2, diámetros comerciales ya lo sabemos, para barras longitudinales está entre la número 4 y hasta la número 8 para edificios. En puentes utilizamos hasta diámetro número 14 o paquetes de barras. Entonces puedo yo empaquetar una número 6 con una configuración de este estilo, y ahí lo que debemos nosotros tener en consideración es que para efectos del cálculo de la longitud de traslapo, de la longitud de desarrollo, esto va a ser el equivalente a una barra de 3 veces el diámetro de la barra longitudinal, y esto para calcular traslapos, ganchos, todo lo que depende del diámetro de la barra, pues se va a amplificar por el número de barras que conformemos en el paquete. Entonces, este es un corte de la viga vista de frente, vista en su refuerzo longitudinal, que va a ser el que soporte toda la flexión. ¿De acuerdo? Eso para vigas. Losas ya lo hablamos, cuantía mínima de losas para retracción y temperatura ya le dedicamos un buen rato al 0.018 por retracción y temperatura, y hablamos de las mallas. Y en las viguetas el diseño se vuelve casi que extrapolar el de las placas. ¿Por qué? Porque son cargas netamente gravitacionales
donde pues la combinación que va a gobernar seguramente va a ser esta, la que hemos trabajado de mayoración de cargas en nuestros ejercicios y disponiendo pues el mayor entre 1.4 sobre FY o 0.25 raíz de F' C sobre FY para elementos sometidos a flexión, ¿vale? Entonces, con este panorama nosotros lo que queremos entrar a evaluar, y ya me voy a pasar un poco adelantándome al ETAPS, es al evaluar un pórtico, espérense, dejo esto un poquito más grueso para que sea claro. Si este es mi pórtico resistente a momento, las vigas, aparte de la carga vertical de la que tanto hemos hablado, van a estar sometidos a una carga horizontal de origen sísmico que va a traer asociada un diagrama de momentos por carga lateral o carga sísmica, muy parecido a este corbatincito que vemos acá, y que va a permitir que junto con voy a ponerlo en este color, junto con el diagrama de cargas verticales, que es el famoso diagrama de momentos, aquí con esta sonrisa, vamos a hacer una envolvente que va a ser lo que nos dirá cuál va a ser el momento último actuante en la viga. Hemos visto un pórtico resistente a momentos en una vista frontal. Bajo esta suposición o bajo esta aproximación, la envolvente con la que nosotros vamos a diseñar las vigas será aquella que traiga el efecto más desfavorable al elemento, y por eso es que ustedes sabrán que el momento negativo, fíjense que aquí es grande el momento por carga vertical, que es la sonrisa que estaba diciendo, pero aparte se le junta el momento asociado a la carga sísmica. Por eso es que usualmente ustedes encontrarán en los nudos una mayor concentración o un área de acero mayor. Por eso la norma nos dice, ojo, como sabemos que el acero de refuerzo que usted va a disponer en el negativo, arriba en los apoyos, es grande, ojo con que el resto, o sea, me refiero a esta zona es crítica, esta zona tiene una flexión importante porque se junta el diagrama de carga lateral con el diagrama de carga vertical, y como en vigas trabajamos con envolventes, pues debemos cuidar mucho los nudos y el área de acero que uno provee en los nudos debe guardar unas proporciones con el área de acero que dispongamos en el resto de la viga, que si no estoy mal, ahorita lo revisamos, es como el 25% en DMO y como el 33% en DS y el 25% en DMO, ahorita lo revisamos. Pero a lo que quiero llegar aquí es que ojo con los nudos, ojo con el negativo, cuidemos mucho la viga en el negativo porque se van a juntar las dos naturalezas de carga. Con esto, el resultado de la evaluación de fuerzas horizontales y verticales en las vigas, lo que va a traer consigo es que una vez desarrollemos el diagrama de momentos y de cortantes, estoy hablando por ahora solo de momentos, solo de la flexión, va a estar dado o va a estar relacionado directamente con un despiece y con un detallado de acero. Sería muy buena idea tener siempre el diagrama de momentos, la envolvente, y con envolvente me refiero a los máximos
valores de fuerzas internas que va a sentir la viga, para que de esta forma nosotros, atendiendo al diagrama de momentos producto de la envolvente, dispongamos el área de acero requerida con una configuración de barras tal, como lo veíamos ahorita, que permita ser eficientes. Yo creo que hablar en estructuras de optimizar no me gusta mucho, sino de ser eficientes en el despiece de acuerdo con la solicitación, cumpliendo siempre con la cuantía mínima y con la atención del diagrama de momento. Entonces, ¿qué pasa? Yo debo, en el detallado de la viga a flexión, si el momento el momento negativo grande está en el apoyo, pues fíjense que el superior va a ser ahí el protagonista, y hacia el centro de la luz, aquí estamos viendo un diagrama de carga gravitacional, va a ser mínimo. Cuidemos que en las zonas donde no hay nada de negativo, dispongamos como mínimo la cuantía mínima de la viga, y de esta forma hay muchos estilos de despiece, ustedes ya los habrán visto, ya tendrán su estilo favorito de despiezar las vigas, siempre y cuando el estilo compensado, distribuido, como más ustedes les favorezca para efectos de diagramación, es válido, siempre y cuando cuidemos con que las zonas de máxima solicitación estén cubiertas en su totalidad. Cuantías mínimas, este será un ejercicio que ya ustedes harán para la siguiente tarea. ¿Cuántas barras de acero debo disponer en la sección, o cómo debo buscar la eficiencia para que el menor número de barras acomodada en la sección? Entonces, paso 1, si mi viga es de 40, ¿qué es lo natural? Poner 4 barras. Ahora, no significa que yo no pueda poner menos o poner más. Si mi cuantía mínima, si la solicitación, ustedes ven que una vigueta les está dando muy poquito, pues pueden optar por una configuración tal que el área de acero arriba tenga un número diferente de barras abajo, eso dependiendo de la naturaleza de la viga. Bien, con esto el diseño a flexión yo lo resumiría y lo concluiría. Ahorita en la tarde nos pasamos al ETAPS, pero yo lo concluiría con dos ideas. La primera, la envolvente de cargas que se produzca después de las mayores solicitaciones que salgan de esas combinaciones, y se contrastará, pues este cálculo lo hacen a mano, pero lo entenderemos directamente en los resultados del ETAPS para hacerlo mucho más práctico. Y el diseño a flexión yo lo resumiría simplemente en la evaluación de que el momento nominal de mi sección, que ya está predimensionada, permita soportar los esfuerzos del momento último que traen las combinaciones de diseño, que en el caso de vigas serán envolventes. Listo. Diseño acortante en vigas. Ya me paso para el cortante, que será el segundo esfuerzo que nos interesará revisar en una viga sometida a flexión, y es, ojo con lo siguiente, en el cortante podemos nosotros agrupar este esfuerzo en las vigas, las losas y las zapatas rectangulares. Recuerden que en las zapatas chequeamos punzonamiento, en las losas y zapatas asumimos que el 100% del cortante va a estar asumido por el concreto, ¿verdad? Entonces, en el diseño acortante, lo que yo quiero que revisemos es que la altura de la viga, el refuerzo transversal, es decir, los flejes o los estribos, que usualmente son diámetros número 3,
A veces en vigas ponen número 2, o cuando la viga está muy solicitada cortante, tenemos diferentes caminos. O aumentar el número de ramas, ¿verdad? O volver el S, con el S me refiero a la separación de los flejes, más pequeño. O aumentar el diámetro de la barra. No es raro tampoco ver barra número 4 como refuerzo transversal. ¿Por qué no ponen barras de mayor diámetro? Porque se vuelve muy complicado doblarlas o figurarlas en la obra. Y no hay en Colombia no hay figuradoras para ese tipo de barras, o no es común verlas aquí en nuestro Igual el entorno. radio de curvatura también sería muy grande. Exactamente. Entonces, debemos limitarnos a que el rango de diámetros esté dado entre número 3 hasta número 4. Si hemos puesto un fleje número 5 en columnas, y se los voy a mostrar aprovechando el ejemplo de un proyecto. A ver, ¿dónde les muestro un ejemplo? Una pregunta. Señor. Digamos, yo he visto que le colocan como unos ganchos en las columnas en todos los sentidos. Sí. Los ramales. Ganchos suplementarios. Si aumentamos el diámetro de los estribos, ¿no se colocarían esos ganchos? O de todas formas. Hay varios caminos, y antes de pasarme al ejemplo, siguiendo con su pregunta, el cortante en su esencia, y para no demorarnos mucho en este capítulo que se vuelve más una verificación, el cortante último ve su U grande en los apoyos, grande en la cercanía de los apoyos. En el caso de vigas, en el caso de columnas, elementos prismáticos, tiene que ser menor o igual al cortante que aporta el concreto más el cortante que aporta el acero. Este ya sabemos que depende de F'C, del B y del D, y este depende de 3 factores principalmente. 1, la separación de los flejes. 2, el número de ramales o de ramas, que es lo que es su pregunta. Los ganchos suplementarios, cuando se disponen en columnas, lo que generan es un aumento en el número de ramas. Esto naturalmente es un ejercicio bidireccional. O sea, si esto es una columna, la cual va a tener refuerzo en las 4 caras, y creo que su pregunta está un poco orientada hacia allá. La columna tiene refuerzo en toda su superficie, en todo su perímetro, ¿cierto? Entonces, en la columna nosotros disponemos, y ojo con esto ya que lo preguntan, requisitos de cuantía volumétrica en columnas son muy estrictos en DES. Cuando estén despiezando las columnas, se van a encontrar con o que hay que poner muchas ramas, o que hay que aumentar el fleje a número 4. Ese es un ejercicio muy interesante, lo hicimos en trabajo dirigido, y es que se vuelve más eficiente. 1, disminuir S. Alternativa 1, bajo S, lo vuelvo muy pegado. Ahora, constructivamente, ¿cuánto es lo más pegado que han visto un fleje? 5. Sí, hasta 5. Yo creo que menos de 5 es muy jodido. En teoría, en los libros dice que 7,5 es razonable, pero uno ve de todo, hasta 5 han dejado, pero uno dice, ¿para qué le bajo tanto si puedo echar mano de otro camino? Aumento el número de ramales, bueno, lo que ya tenía acá, o 3, el diámetro del fleje, creo que lo llaman DT. Esto es solo del acero, de lo que involucra el refuerzo transversal, ¿cierto? Ahora, si ya con esto sigo colgado, sigo preocupado porque no me da, el BSU es muy grande, pues ahí
Debo agrandar la sección, mejorar el F'C. Bueno, creo que esos son como los 6, 7 caminos que tenemos. Cuando es por el lado del concreto, subir F'C, subir B o subir D, pues es mucho más efectivo subir D. Y ya creo que no se me escapa ninguna, creo que son 5 en total: separación, número de ramas, diámetro del fleje. Y para su pregunta, pues es exactamente esto. Los ganchos suplementarios van a permitir cumplir con el requerimiento de cuantía volumétrica en DES, que es muy estricta en columnas. ¿Y por qué es muy estricta en columnas? Porque como ustedes tienen una capacidad especial de disipación de energía, si recuerdan hace algunas clases dijimos que la ductilidad, ¿qué la da? El confinamiento. Y eso es lo que les permite a ustedes dividir las fuerzas en un R de 7. Este R lo vamos a calcular en diseño avanzado cuando hagamos la curva de pushover, a ver si efectivamente sí el detallado y la ductilidad que disponemos nosotros en nuestro elemento conlleva una ductilidad de esa magnitud. Pero bueno, para no desviarnos, el confinamiento se vuelve tan estricto en columnas DES que debemos garantizar la ductilidad y la disipación especial de energía. ¿Vale? Entonces, aprovechando esto, quisiera mostrarles el ejemplo de un proyecto estructural. Espérense a ver de dónde tengo eso. ¿Alguna duda hasta el momento? Yo tenía una observación en el esquice que tenía ahí, vi que tenía un traslado en la parte Sí, interior. sí. No, es que eso seguramente, ese lo hacemos ahí en la clase de concretos de pregrado. Esto no me gusta, esto no está bien. Esto en el apoyo no se puede hacer. En las viguetas sí se puede hacer. En las viguetas uno podría traslapar en el apoyo. Como les decía hace un par de clases, no me gusta mucho así sea la vigueta. No me gustaría traslapar, tiene razón. Este traslapo. Pero igual en el apoyo sería muy ruido porque hay Una duda en las billetes hay para que la pase el cuantía concreto, mínima del punto de 33. para que pase el concreto. Pero entonces o sea, cuando hablamos de cuantía mínima es en la sección, ¿no? Porque yo veo que, digamos, en la parte superior de la billeta se puede suspender el acero, ¿no? Sí, antes ni le ponían acero arriba. No, sí, eso lo hacían antes, es verdad. Pero no, ahora la norma limita y dice como mínimo déjele, creo que son 2 número 4, si no estoy mal. 2 para el fleje. Para conformación, sí. Entonces, veamos un ejemplo. Este es uno de muchos ejemplos, o un estilo de muchos que ustedes pueden tomar de guía para el despiece de esos elementos. La tarea para dentro de 8 días será despiezar una vigueta, despiezar una viga de carga, una viga principal y despiezar una columna. A ver si pongo esto en fondo negro. Yo no sé si es este. Bueno, acá hay un ejemplo de. Arranquemos por el más sencillo. Esto es como una vigueta 25 por 60. Despiece muy sencillo. El área de acero de refuerzo que está mal aquí.
si yo digo que son 3 número 4, debería mostrar en la sección 3 número 4, ¿no? Ahí se ven dos. ¿Cómo calculamos la longitud del fleje? Le quitamos los recubrimientos. El gancho, ¿cuánto es la longitud del gancho de una número 3? 15, mínimo puede ser 12,5. Pero pues sé que ustedes lo aproximan a 5 veces el diámetro de la barra, entonces para una número 3 sería 15 centímetros y lo podemos trabajar así. Este no me gusta, es una vigueta y los flejes están muy espaciados. Analicemos esta viga, a ver. Esto está, que esta se involucra con el sistema de apuntalamiento, entonces tiene ahí unos empalmes roscados que no son. Ingeniero, si usted podría colocar el fondo en negro, no se ve bien. Por favor. No, yo creo que lo que estaba haciendo ahorita era pasar todos los textos a negro, toda la información a negro. De golpe así se... 250, Ah, sí, ponerla por lo. 250 y tanto. De pronto ahí queda todo bien. Pues yo no sé si quieren apagar de pronto la de adelante, sí. ¿Mejor? Sí, señor. A ver, busquemos una viga como para mostrar. Esta es una vigueta. Bueno, veamos el despiece de una vigueta. Lo que les decía, como las viguetas no hacen parte del sistema principal de resistencia sísmica, podría traslaparse, no lo prohíbe la norma en los apoyos. Y pues para que lo repasemos en vigueta. Esta es una vigueta, ojo con la... diagrama de momentos de carga vertical típico. Nunca traslapo en el positivo, llevo un acero corrido, este es un despiece muy automático por llamarlo así, y voy traslapando en los apoyos por ser vigueta y porque no requiero requisitos sísmicos, entonces puedo optar. Ahora, yo no lo haría académicamente como lo hacía en este, pues lo alejo un poco, lo saco del apoyo y ya. O de la zona de confinamiento. Ah, bueno. Aquí la zona de confinamiento en realidad es más de pronto porque el cortante requiere que haya una separación de 25 y no de 40. En viguetas, o sea, donde no hay requisitos sísmicos, yo podría dejar una separación como mínimo de o sea, fíjense, una viga de 60. Espaciar un fleje más de 40 yo creo que no tiene mucho sentido porque como la fisura cortante se propaga a 45, en teoría uno puede decir, como no es sísmico, puedo espaciarlo si no requiero nada. Lo que decía Jonathan, antes este acero a veces ni lo dejaban, al igual que estos flejes, a veces ni ponían. Es que yo he visto muchas despieces que, o sea, solamente se dejan en negativo para el apoyo, pero digamos como el cortante. ¿No le dejan nada? No le dejan nada, solamente los negativos. No, eso creo que se podía antes con la norma del 98, pero por conformación, ahorita lo repasamos, la norma dispone que haya por lo menos 2 barras. Debemos proveer, o sea, igual como buena práctica, como criterio, yo no dejaría una sección sin refuerzo longitudinal jamás. ¿Listo? Veamos el despiece de una viga de carga. Espérenme. Ustedes ven acá estos empalmes roscados, que es otra alternativa de despiece, y ocurre cuando, por ejemplo, en los apuntalamientos, la congestión de acero es muy alta y debemos nosotros buscar una eficiencia constructiva y se ve pues mucho más limpio el despiece cuando disponemos de empalmes roscados
o empalmes mecánicos. Ahora es mucho más caro un empalme para una barra número 5. Eso, hicimos un trabajo dirigido hace unos años de una comparación económica de los empalmes roscados versus los de traslapo, el empalme por traslapo. Y pues es mucho más costoso. Ahora es mucho más limpio el traslapo, pero pues, se utiliza principalmente en los apuntalamientos. Y soldadas no sean No, otra vez. El empalme por traslapo lo amarran ahí con alambre dulce. digamos así, soldadas las barras. No, pero para que imagínense estar soldando cada traslapo y para que cumpla la resistencia a tracción con esa soldadura es muy poco eficiente. Bueno, espérenme, a ver, busco aquí un traslapo de una viga principal. Puede ser, bueno, acá veamos eso. Eso tiene empalmes por traslapo, empalmes mecánicos. Entonces, yo debo. ¿Hay algo en la norma que nos diga qué cantidad de amarres debemos implementar en cada traslapo? ¿Cómo así? ¿Cuántos alambres? Porque a veces solo lo amarran en las puntas. Los amarres. Lo ideal. Pues lo ideal es dejarlo bien amarrado, ¿no? Pero hay algo, digamos, en la norma que nos diga eso. No, señor, que yo sepa no. Pero igual no le agarro muy bien su pregunta. O sea, sí, tenemos el traslapo. Amarre Sí. y alambre. Entonces, sí, ponen una amarre. ¿Qué separación del amarre? Sí, Solo solo amarran amarran aquí y acá, y no amarran más. O sea, ¿cómo garantizan que de verdad sí hay un traslapo ahí, no se Sí. deslice? Eso sí tenemos. Eso es lo que yo quiero. Sí. Pero eso sí tampoco. No, lo revisamos, pero no, que yo sepa no. No. Esos alambres cumplen estructuralmente una función. No, nada, eso es solo A la larga, O sea que entonces me importaría si le coloco 10 amarres o 2 amarres, digamos. Pues creería que sería ideal entre más, ¿no? Porque pues, si de pronto cuando llegue el concreto se Eso es por conformación, eso es sí. digo, no. Sí, porque esto aquí Bueno, en el cortante, fíjense, otra alternativa que podemos utilizar y es poner dos flejes cerrados. Ahí, ¿cuántas ramas tendría yo? 4. Entonces, esto es usual, fíjense, opción 1, doble estribo cerrado. Acá, fíjense, no es que el estribo se traslapa, o sea, el estribo se encuentra acá y conforma un gran núcleo. Fíjense que esta zona queda muy bien confinada, pero pues igual se vuelve un poco más costoso. O el sencillo, y es abrazando una barra para proveerle un área de acero mayor. Cuando tenemos cambios de sección en altura, pues no es nuestro caso, podemos configurar, pero la idea es que cuando estén haciendo el despiece y detallando el refuerzo transversal, como mínimo sea claro cuál es la dimensión vertical de la barra. En este caso dejamos 5 de recubrimiento, fíjense, la viga es de 60 por 50, elementos mínimos, la distancia vertical del fleje horizontal y el gancho, en este caso dejamos 12.5 centímetros, totalizar el número de flejes y la longitud total del fleje que resulta de la sumatoria de estos elementos. Y mira, una pregunta. Cuando se tienen dos líneas de refuerzo, por lo menos en la cara inferior, ahí el fleje, ¿cómo iría? ¿Con dos líneas se refiere a segunda fila? Sí, una segunda fila. Igual lo amarra. Igual, se amarra este lo abraza. Ya. Ahora, no sé si lo que pregunta es, cuando hay vigas muy altas, cuando hay vigas de más de 90, aquí le ponemos un refuerzo de piel
o de superficie que llaman, pero es un refuerzo número 3, solo de conformación para que la sección, para que la porción de concreto tan alta que queda no se fisure. Pero la segunda fila, simplemente acá, uno normalmente busca que las de los extremos pues quedan amarradas al fleje, y que si tengo un gancho suplementario, por ejemplo acá, ¿qué sería lo más eficiente? Si tengo 5 en primera fila, busco una configuración tal que obtenga, o sea, que las barras de los extremos queden abrazadas o queden configuradas por los flejes, algo así, ¿sí? ¿Qué pasa normalmente con el fleje? Porque la norma nos dice que mínimo debemos dejar 4 centímetros de recubrimiento libre, ¿verdad? Pero este fleje se sale 1, ¿cierto? Por eso es que acá lo que hacemos es dejarle 5 para que lo que sobresale el fleje permita que a la cara del refuerzo tenga por lo menos 4, ¿cierto? Porque el fleje se sale un poquito del refuerzo longitudinal. Entonces, como es al refuerzo, sea transversal o longitudinal, por eso disponemos un poco más de 4 centímetros. Bueno, estaba buscando aquí una viga, busquémosla en la planta, solo un ejemplo ahí de un proyecto cualquiera. Veamos un piso tipo. Este es el sótano. Bueno, la viga S04, que es de 50 por 60, esta viga de carga, esta viga vertical, que mola en los despieces. Entonces siempre la planta tendría que estar asociada a un despiece que nos permita conocer el número de unidades que tiene, la sección. Aquí está. Bueno, se las voy a mostrar para también hablar un poquito de los apuntalamientos de una vez. ¿Por qué se disponen los empalmes roscados? Acá dice 3 empalmes roscados número 7, y es si el apuntalamiento o la viga que funden en un primer momento es esta. Yo llevo el refuerzo, lo dejo hasta acá, y luego con un empalme roscado vengo y lo conecto, lo empalmo con el resto del acero longitudinal. Entonces fíjense que acá hay una combinación de empalmes roscados con empalmes por traslapo, donde tengo una sección de 50 por 60. Entonces en este estilo se utilizaron 3 barras más 2, 3 número 7 más 2 número 5, el positivo 5 número 5. ¿Por qué hacemos esto? ¿Aquí qué hay? ¿Qué es esto? Una pantalla preexcavada. Entonces lo primero que hacen es fundir la pantalla. A ver, hablemos un poquito de la práctica. Entonces funden toda la contención, luego hacen los quesos, hacen la cimentación, luego hacen todo el apuntalamiento, donde tengo una planta de apuntalamiento. Entonces la cimentación, unos quesos y un muro de contención o una pantalla preexcavada para soportar los empujes laterales. Entonces, lo que hago yo en un primer momento es fundo la pantalla preexcavada, luego fundo los elementos del apuntalamiento, hago la cimentación y luego empiezo a configurar ya el sótano o los pisos inferiores del edificio. Estaba en el S04. ¿Necesitas conectar el computador? Sí, esto la cuenta ahí 10 minuticos más, pero ya no puedo. Igual que esta medida sí cansa, S04.
Entonces ahí tenemos un despiece típico, ahí lo vemos, donde hacemos un empalme mecánico, hacemos un empalme roscado y hicimos un par de comparaciones en laboratorio donde la comparación era escucha, pero ahí Pero no sabemos. Una releta. Ayer. Van poniendo la competencia. Y mire, con extensiones más práctico. No puede prestar en servicio hasta Sí, con su huevo, claro. Bueno, gracias. Listo, sigamos. Entonces, voy distribuyendo el área de acero requerida en función de la solicitación que tengo. Este ejemplo de golpe no es el más académico porque tiene muchos elementos constructivos que generaron diferenciar el despiece en función del elemento que estaba inmerso en la contención. Entonces aquí hacíamos un anclaje epóxico vinculado al elemento de contención, hacíamos un empalme roscado y llevábamos una distribución de acero, ojalá lo más pensada en cómo se va a materializar para que sea sencillo de ejecutar en la obra, ¿no? Entonces, en el refuerzo inferior hay veces que entonces me dicen, pero pues puedo llevar cinco barras corridas arriba y abajo. Pues sí, si la eficiencia en la distribución del acero se consigue agrupando las 5 y de pronto segmentándolas acorde a la solicitación, pues lo pueden hacer de esa forma también, semejante a como está en el inferior. Entonces yo busco traslapar, fíjense ustedes, ojalá no en el centro de la luz, sino como hacia los tercios, y en los apoyos salirme también de la zona de mayor demanda. Este caso es especial porque, como vemos, pues ya este elemento está fundido y lo que yo hago es solo conectarlo. Igual estos empalmes roscados, si ustedes ven un proveedor, un catálogo de estos empalmes, pues dice que garantizan ahí la fluencia del empalme. Ustedes se pueden hacer en cualquier punto. Digamos, si tenemos en DSM2, se pueden hacer dentro de las zonas de confinamiento. Sí, pues fíjense acá, por ejemplo, hacer el empalme por traslado o empalme mecánico en las zonas de confinamiento no es que esté del todo prohibido, sino que lo castiga la norma o con una longitud mayor o con que el empalme permita que la barra se desarrolle a tensión. Les decía ahorita que probamos unas barras en el laboratorio y lo último que falla es el empalme, falla primero la barra, no falla el empalme. Es lo que debe garantizar acá, que la conexión entre las barras no genere una falla en este empalme, en la conexión, sino que pues la barra por fluencia falle. Hicimos una comparación en trabajo dirigido como con diámetros número 6 a número 7 y el resultado fue que lo que fallara la barra, no el empalme por tracción. Bueno, volviendo a nuestro tema, a nuestro interés, alternativas, doble fleje, gancho suplementario. Y fíjense que hay dos tipologías, dos estilos, el tipo 1 y el tipo 2. Estilo tipo 1, doble estribo cerrado, estilo tipo 2, gancho suplementario. Eso yo lo debo referenciar en mi despiece, ¿no? Tengo 9 estribos tipo 1 distribuidos cada 10 centímetros. El primer estribo, ¿dónde debe quedar? A 5 centímetros de la cara del apoyo, ¿verdad? Bien. En columna se vuelve un manejo muy similar, y para lo que nos preguntabas ahorita, pues el cortante en columnas, ahorita lo vamos a ver, se vuelve un manejo bidireccional donde ustedes deben cuidar en la sección, en el despiece de la columna. Como les decía, acá en este proyecto manejamos fleje número 5
¿Sí? Sí, este es un proyecto acá, es en Bogotá, de 30 pisos, y acá lo que hicimos fue hacer una disposición de flejes número 5, aquí pueden ver un fleje número 5 de 4.82 metros de longitud. Nos pidieron, igual es buena práctica hacer una especificación del diámetro de doblado. Ya les muestro también un ejemplo de cómo lo hacen. Esto creo que está en bloque. En ese caso no le piden que los flejes sean cerrados. Es una columna. ¿Y tú cómo? Digamos en el nodo de la columna larga para meter todo eso. Bueno, ya. ¿Cómo? O sea, Pero no me quiero adelantar al despiece de columnas, pero veamos. Miren el nodo. Acá, sí. ¿qué flejes priman entre el de la viga o el de la columna? Columna. Entonces pasa el de la columna, exactamente. Ahí a veces dejábamos una nota que el fleje que debía primar es el de la columna. O sea, ahí se interrumpe la viga y pasa el de la columna. En un proyecto nos tocó incluir el acero en Revit y nos pasaba algo interesante, y era que la placa, las vigas, en cuanto a volumen de concreto, pasaban derecho y la columna la interrumpíamos. Mientras que el transversal, los flejes, pasaba lo contrario. Me refiero a esto. Entonces, veamos un poco el despiece de una columna, cualquiera. Entonces, en el nudo, para tu pregunta, dejo los flejes de la columna e interrumpo los de las vigas. Lo que nos pasó es que para efectos de contabilidad de las cantidades nos decían, oiga, pero el refuerzo transversal que pasa es el de la columna, prima la columna. Pero en la volumetría y en las cuentas de concreto, lo que pasa es la placa. O sea, la resistencia, el F'C y el volumen de concreto ahí que contabilizamos es la placa, pero el acero que pasa no es el de la viga, sino el de la columna. Entonces, ¿a qué íbamos con eso? Yo aquí, por ejemplo, no soy muy amigo de ponerle el CAD y eso, lo que 6 y pues los distribuyan como puedan ahí. En la contabilidad debimos especificar la resistencia del nudo, que pues lo del nudo es otra parte. Debía garantizar una relación dependiendo si el nudo era esquinero, si era central, si era de borde, pero la contabilidad del refuerzo transversal iba para el capítulo de vigas. ¿Por qué? Porque en la volumetría que extrajimos nosotros del Revit, lo que pasaba era la placa. Entonces, para tenerlo en cuenta, acá el refuerzo que prima siempre será el de la columna, pero si ustedes en sus modelos de Revit que están trabajando, pues lo que prima es la placa y ustedes interrumpen la columna piso a piso. Entonces, arrancamos con flejes número 5 en la cimentación, y ya saliendo del primero o segundo piso, íbamos cambiando, pues buscando un poco de economía también en el refuerzo transversal. Entonces, hablando de cortante, aquí teníamos 2 ramas horizontalmente y 6 ramas verticales. Era una columna de 50 por 2 metros, y los diámetros de doblado por aquí arriba los especificamos. Sí. Aquí hicimos una especificación del diámetro de doblado para los ganchos en columnas y pantallas, en función del diámetro del fleje, de la longitud de cada caso y del diámetro de la barra, de acuerdo a los requisitos de C7. Una consulta, el anclaje de la columna, digamos, a nivel de cimentación, ahí, ¿cómo se llama? El gancho, ese gancho de 30, ¿tiene un tratamiento especial o esos 30, o sea, es igual para una viga, para un... ¿Cómo es el número 6? Digamos, ahí cuando es que yo he visto que a veces, o en los casos de las zapatas, lo dejan como largo.
lo dejan, no sé, en esos 30. Yo he visto despiezas que siempre, sea el diámetro que sea, le dejaban 40, siempre en los ganchos. Eso no le encuentro un sentido porque el gancho debe obedecer al diámetro de la barra. O sea, en número 6 es 30. Lo que usted dice es común verlo y es... Yo he visto que siempre le dejan 40. Ahora, no sé por qué 40, por dejarlo largo, por tranquilidad, por algún... Pero no hay nada en la norma que No. debería ser. No, longitud de desarrollo con gancho. Ok. Bueno, ahora, aquí, esta zona debe desarrollarse, yo diría que a tracción y a compresión, ¿no? O sea, yo debería cumplir el más estricto, que es ¿cuál? Atención. Y ahí lo cumplo con 30 sobrado. Pero se está dando los ganchos hacia afuera. Ahí mismo, digamos, no dice la barra. Sí, pero ahí están dos y dos. ¿Y se puede hacer esta también? ¿Perdón? ¿Hacer esta también? Creo que la norma dice que se dejen, eso lo hablamos la clase pasada, como amarrados, como vinculados. Ahora, constructivamente, con la congestión que hay, esto es una viga de 1,70 m y hay flejes en la viga. A veces se vuelve difícil, pero creo que la norma sí pide que se encuentren, que se conecten. Ahora, bueno, que no quede en el acta, esto es un ejemplo cualquiera. Ahí encontramos cosas buenas y no tan buenas, pero para la discusión de cómo deberíamos nosotros hacerlo, pues lo que se debe y lo que no se debe hacer, ¿no? Entonces, claro y bienvenidos todas las críticas que le encuentren a este despiece para pasarlas a corrección de calidad, claro que sí. Su pregunta, Diego, señor. La ubicación del arranque, el gancho del arranque de la columna, ¿tiene alguna argumentación dependiendo de si se hacia afuera o hacia adentro? ¿Eso fue... ¿Se refiere a esto? Sí queda. No, pues 7.5 si está, o sea, la viga seguramente tiene un recubrimiento de 7.5 si está en contacto con el suelo. Y ojalá, bueno, o el dado, ahí, yo no me acuerdo, esto tiene como unos caissons con unas vigas, ahí no hay dados. Entonces está en la viga, de 80 por 1,70, ¿cierto? A lo que yo voy es que en un despiece de columna, en un proyecto, el arranque con el gancho de la columna no está hacia afuera como se ve ahí en ese punto, sino hacia adentro. ¿Sí? Entonces eso fue una discusión bastante grande con la interventoría porque... Exactamente, entonces pues no sé si hay alguna connotación de nivel estructural al dejar por decirlo así, los ganchos ubicados hacia afuera o hacia adentro. Tiene que ver con volcamiento de la columna o algo. Yo he visto que los ponen a 45 Exacto, mirando hacia las esquinas de la zapata. para que quede Pues lo que uno debe garantizar, o sea, que se abracen las dos barras, es generar lo que hablábamos en una clase como el empotramiento, el desarrollo y el encuentro de la base, que es donde está la mayor solicitación. De acuerdo, la norma lo exige, pero alguien que haya estado en obra, pues dígame, en realidad los deja. A veces el gancho es tan largo que se atrapan los ganchos. ¿Sí? Claro, se pegan y no pasan. Sí, pero entonces eso fue una discusión bastante grande. Si vean todo que va a quedar un cruce ahí, pues esto no va a pasar por lo que dice la norma que tiene que ir hacia adentro, ¿cierto? Pero si se deja así, igual no afecta la estructura. Yo diría que no, porque yo debo garantizar es que la barra se desarrolla a tensión y a compresión. Y si con esta longitud, miren cuánto está embebida la barra, o sea, este gran nudo de 1,70 permite que la barra que permite el nacimiento del refuerzo longitudinal en la cimentación. Esta es otra cosa, que quede hasta abajo, ¿no? Que quede metida en la viga, en el dado, en la zapata, en lo que sea. Así vea, 11. Exacto. De acuerdo. De golpe, el resultado de esto, y esto está así, de golpe en razón a lo que ustedes dicen. Cuando yo le hago a esto
un mirror y las dejo como la norma me pide que las deje. Pues se encuentran, se pegan y no pasa, no hay cómo armarlo. Entonces, para dejarlo claro para todos, a veces dejarlo así es lo que se vuelve muy jodido de armar en obra. Ahora, en la barra de arranque, atendiendo a un despiece típico de la columna, uno busca traslaparlo piso a piso. Uno quisiera que los traslapos no solo no queden enfrentados, sino que en los muros donde hay una demanda importante a flexión en la base no hayan traslapos. Entonces, nos han pedido, digamos, atendiendo a ese concepto en los muros, que el traslape se saque de la zona de máxima solicitación a flexión en los muros, o sea, dejar que el primer traslapo quede por allá en el segundo o tercer piso. Ahora, conformar eso, o sea, una barra tan larga, es jodido. Móntela y venga a la derecha. Entonces, si analizamos el mismo cajón de la viga, pero ahora parado, ahora vertical, pues se vuelve un manejo igualitico, una distribución de flejes en altura. Esto es para una columna donde aquí no nos preocupamos por diferenciar el tipo 1, tipo 2, porque lo estamos especificando al lado derecho, ¿cierto? Entonces, respecto al transversal, que fue desde donde arrancamos a hablar, llevamos una configuración de flejes número 5, luego alternamos número 5 y número 4, y donde el cortante empiece a bajar, pues ya tenemos más número 4 y menos número 5, hasta llegar a una distribución de número 4 con número 5. Y fíjense el detalle que se buscó presentar aquí para tener de forma clara cuál va a ser el detalle, las barras con su espesor, ¿no? Eso respecto al transversal. Y en el longitudinal, ahora hablemos un poco de longitudinal. Esta es una forma un poco ilustrativa de armar las barras longitudinales, y es como yo busco traslapar el 50% en un piso y el 50% en otro, pues yo le asigno un nombre a cada barra con un achurado que me permita en obra saber que las A van alternadas y las voy a traslapar en el 1, en el 3, en el 5, y las B y D en los pisos pares. En las columnas, usualmente, creo que norma igual nos dice que mínimo diámetro número 4, ahora en columnas es común ver como mínimo diámetro número 5, o que si alternamos número 4 con número 5, ojalá las número 5 estén en las esquinas, estén donde hay un mayor brazo por flexión. Y pues fíjense lo que tenemos en nuestro proyecto. Aquí arrancamos con 2 metros por 50, y arriba, donde la demanda por carga axial permitió que la sección se redujera a 50 por 95. Entonces debemos hacer una interfaz que nos permita entender, pilas, le vamos a matar en la placa del piso 14, llevamos ¿cuántas? Llevamos 12 y 11 alternadas, y le matamos 12 barras número 6 del tipo C, y únicamente continuamos las A, que son las que configuran la sección de 90, y hacemos nacer. ¿Por qué? Porque como la sección venía
configurada bajo este esquema, pues nos toca hacer una fila de barras horizontal que cierre esa sección de 90, que la ven acá, que la llamamos F y E, que permita configurar la nueva sección. Se dejan previstas para que se desarrollen y arranquen del piso 14 hacia arriba. Listo. Primero, ahí sí. el gancho, porque queda abierto en un extremo, no tiene que quedar cerrado en ambos. Para colocar, pero tú lo cerraste. ¿A qué se refiere? Perdón? Ahí, un extremo está a 90 y el otro a... ¿Se refiere a que esto normalmente lo muestran abierto? No, el del otro. El del rabal. El gancho en la parte de abajo está a 90. Sí. Que porque está a 90 no, si no debería ir los dos cerrados. Ah, no, esto lo permite la norma, siempre y cuando vayan alternados, puede quedar uno a 180 y uno a 90. Eso está en el C21, 135, perdón, y 90. Ajá. Porque sí. A un lado no. Esta forma aquí nos permite, y bueno, igual con los ganchos, acá, los ganchos de cierre, pues que atiendan al diámetro de la barra, ¿no? Importante, pues ya que lo tenemos acá, yo creo que despiecémoslo completamente, y es longitud o cota de la base del piso hasta el traslapo. Aquí yo me llevaría, no me gusta ver, es que lo exploté, por eso quedó aquí suelto, pero se ve más bonito tener la cota pues cercana a lo que está acotando, ¿no? Pues aquí, ¿cierto? Distancia de la base al traslapo. ¿Cuánto estoy traslapando? Ahora en DES, que debemos tener en cuenta que todos los traslapos deben ir confinados, ¿cierto? Entonces aquí por el solo requerimiento de cuantía volumétrica ya pues tuvimos que dejar, fíjense, cada 10 los flejes, siempre especificando el nivel y el piso al que está haciendo referencia, y una cota que indique la altura de piso y la altura de los traslapos. Esta nomenclatura debe corresponder con la que tenga la sección, la cota de la sección completa y la distancia y la longitud total de los ganchos. Estos son columnas, así tenemos de pronto. No, zapatas no tenemos, acá tendríamos, bueno, los caissons se despiezaron también. Estos son mucho más sencillos, pues el diámetro del anillo, el refuerzo longitudinal. Esto lo vemos más adelante, pero... Sí, en ese lado donde tenemos muchos, lo ideal sería como usar espirales, ¿no? Pero es que las cantidades volumétricas de los espirales son demasiado altas, ¿no? ¿En columnas? No, digamos cuando usan los brotes y eso, Pero para columnas circulares, o sea que es mejor usar estribos circulares cerrados, no espirales. Ah, sí, no, y de hecho el FI para espirales es más alto. Más alto, sí, pero entonces la separación es ya restringida, cada 7.5 centímetros. Sí, pues ya se vuelve como un, ¿cómo se llama eso? Como una chipa, como un acordeón donde la separación, incluso en pilotes lo hacen, ¿no? En pilotes, como el caisson lo excavan a mano y van conformando el anillo, pues aquí se utiliza un fleje, bueno, dependiendo de la forma del caisson, un fleje, si se quiere, cerrado al lado y lado, y con una distribución cada 20 centímetros en la altura, pero pasa lo mismo que en los pilotes, ¿no? Aquí en esta zona donde está la viga no hay cómo dejarlos tan pegados, y en la zona de confinamiento que nos da el C15 para pilotes y cajones quedó cada 7.5, y de ahí ya podemos disponer, creo que es cada 25 si no estoy mal, de ahí para abajo.
máximo. K25, sí, fleje número 4, K25, en el resto del fuste ya está el estrato Pero de fundación. Los espirales son menos eficientes porque, digamos, el paso que da solamente está aportando un área de refuerzo, no dos como se refiere al ramal, sí, digamos, un estudio cerrado circular sí sería considerado como dos ramas, ¿no? Sí, como acá. El espiral no se puede porque el espiral, digamos, baja, sí. Cada paso sería solamente solo queda una, sí, de acuerdo. Entonces lo que dice Jonathan es que el área que provee el espiral no es el caso, no es este caso, porque aquí esto está a un mismo nivel vertical. Ahí sí pasa. Cuando esto queda inclinado verticalmente, pues por el área de corte que uno hace solo habría una de las dos. Pero bueno, no nos desviemos tanto del camino. El tratamiento de la columna en cuanto a refuerzo transversal y longitudinal se vuelve muy parecido al de un elemento de borde, ¿cierto? Aquí tenemos el despiece de una pantalla con elementos de borde, donde pues la esencia se vuelve ya repetitiva y es proveer un despiece o una diagramación tal que nos permita entender cómo se va a ejecutar eso en la obra. Entonces, aquí se agrega de golpe un grado de complejidad mayor en razón a que el muro está configurado por tres partes, ¿no? Espérense a ver si logro dejar esto en negro. Tres partes importantes para identificar en un muro: el alma y los elementos de borde. Entonces, en el alma o en el muro, la solicitación a flexocompresión estará dada por la concentración de refuerzo, como lo pueden denotar allí, de un elemento muy semejante a las columnas. ¿Sí lo ven acá? Este es el famoso elemento de borde que tanta discusión ha tenido, y es el confinamiento y la ductilidad que debe tener este elemento, que se puede asemejar en su tratamiento al de una columna. Se fijan, son dos columnas conectadas por un alma, por un centro, donde si analizamos este muro a flexocompresión, cuando el sismo venga de abajo hacia arriba, esta columna, este elemento va a estar resistiendo toda la compresión, no solo de cargas axiales, sino del P sobre A más el MC sobre I. Si lo recuerdan, este muro debe detallarse de tal forma que cumpla con los requerimientos casi que de una columna. Ahora, sí, estos lo llaman pantallas o muros, como lo quieran ustedes nomenclar, pero es importante que se haga una separación de cobijas entre lo que es elemento de borde y lo que es pantalla, ¿cierto? ¿Por qué? Porque aquí el despiece se divide en una sección nueva: distribución de flejes para el elemento de borde y distribución de flejes para la pantalla. Ahora, despiece yo lo llamaría longitudinal para el elemento de borde y para la pantalla. ¿Qué nos dice el C21.9 respecto a la distribución de flejes en altura para los elementos de borde? ¿Qué debe cumplir? ¿Qué separación? Y vamos a ver si eso sí lo aplicaron aquí. Y es que el elemento de borde debe tener una separación de flejes no mayor a 1/3 parte de su ancho, ¿cierto? Entonces, si el muro es de 50 centímetros de ancho, debería tener como mínimo los flejes separados a 17. Está a 10, así que cumple. Entonces, como máximo como mínimo.
Como máximo, ¿no? O sea, como Separación máximo, máxima. sí. Mejor dicho, Separación podríamos máxima. dejarlos a 16 y cumple. Me refiero a eso, ¿sí? Entonces, acá la esencia del despiece se vuelve la misma, solo que yo debo diferenciar el refuerzo transversal del elemento de borde, que en este caso sería este de acá, este que estoy resaltando. Este sería algo semejante al gancho al fleje de la columna, y ese es el que yo voy a especificar en una columna independiente, que sería esta primera, elemento de borde y distribución de flejes. Y ahí casi, cuando ya el elemento o los requisitos son tan exigentes, fíjense que hasta el despiece se vuelve mucho más simple, ¿no? Porque en DMO yo digo, bueno, cada 10 y cada 20 en el centro, pero en DES casi que el solo requerimiento normativo simplifica la tarea un montón, porque es casi que va todo con la separación normativa. Lo correspondiente se hace en el elemento pantalla. Con pantalla me refiero al alma, o sea, el refuerzo transversal en el muro es ¿cuál? En este caso, el horizontal. Estos grandes flejes, estos grandes ganchos que llamamos P, son los que se distribuyen en el alma del muro. Aquí debemos cuidar, esto lo hablamos en la clase de diseño de muros, que entren en el elemento de borde o en el núcleo confinado. Ojo, hay veces que uno ve que esto lo dejan hasta por fuera, ¿no? Que esto entre, que esto se doble, entre al núcleo confinado. Este gancho no es necesario. Si se cumple con la longitud de desarrollo, es una buena práctica, no lo niego, pero no es necesario. La norma lo que nos dice es garantice como mínimo la longitud de desarrollo a tensión en el núcleo del refuerzo horizontal de la pantalla, que es esta que ustedes denotan acá. ¿Listo? Por eso yo separo lo que es el refuerzo transversal del elemento de borde. Esto lo tendrán que hacer ya en la siguiente tarea, que despiecen un muro o una columna, ojalá con este detalle, de tal forma que el elemento esté detallado, de tal forma que se entienda los flejes en el elemento de borde en la pantalla. Y ahora me paso al refuerzo longitudinal, que si quieren se vuelve el mismo manejo del transversal. Entonces tengo un despiece del longitudinal para los elementos de borde. Acá lo importante es hacer entender cómo distribuyeron ustedes las barras. Entonces, para hacer el cambio de sección en altura, fíjense que se vuelve el mismo manejo que la columna. Arranqué yo con un elemento de borde de 50 centímetros por 1,50, y a medida que voy subiendo hago diferentes secciones. Sección 4, acá se vuelve ahora de 1,05. Acá pues fíjense lo complejo que se vuelve, lo mucho que va a recordar el ejecutor de este despiece al diseñador cuando esté cambiando cada 3 pisos el fleje, el armado. Pero pues esto se traslada a un ejercicio de costos y de cuantías que busca uno hacer el despiece más eficiente en razón al requerimiento de demanda acortante. Entonces, 2 tipos de flejes, y pues en el longitudinal el mismo manejo. Aquí las barras A, B, C, D, E, F, G, H son las del elemento de borde, que fíjense que son un diámetro número 6, número 7 tal vez. Aquí está, 6 número 7 de 4 metros. Esto ya a mí personalmente no me gusta. Decímetros, eso lo hacían antes. Mejor L igual a 4 metros y ya. Y eso se ha prestado, pues ustedes sabrán, para cosas. 85. Y entonces el diseñador le dice, sí, ahí en el rótulo algo le dice que esto es... No, póngalo en metros y ya, y se acaba el problema.
Y en el... Claro, porque fíjense que la cota es metros, ¿para qué me enredo cambiándole a decímetros? Y aquí esto es centímetros. Esto es algo, un ejemplo de lo que no debería hacerse. Dejen todo en metros y ya. Una única unidad. Y el mismo manejo que le damos. Ponerle el 0 antes del punto al 50, porque a veces se equivocan y el maestro lo pone, digamos, como 50 en lugar de. Porque por un Sí, sí. Exacto. No, pero tú sabes que en todos lados. El elemento de orden le dio en todas las rondas, sabes que se puede suspender. Ah, lo suspenden, claro. O igual va disminuyendo también la longitud. Sí, solo que nos estamos adelantando en la clase de muros, pero yo lo que haría es, gástense unas 3 eléctricas más, separan el... Ahora, yo sé que esto se vuelve pues más grande, para mostrarlo es más largo, pero se entiende muy bien que diga 6 número 7 L4 metros y hace parte de la familia A. Y pues ya, lo trasladamos. Bueno, una buena práctica, pueden buscarlo ahí en sus ratos libres en CAD Standards o en BIM Standards, es cuando ustedes hagan cambios en un plano, el último plano que hicieron lleva la nube y el resto de cambios queda con un triangulito, queda con algo así, por ejemplo, para saber cuál fue el último cambio, porque uno a veces se encuentra con unos planos que son más nubes que información, son puras nubes, donde no sabe qué fue lo que cambió y qué fue lo que quedó de antes. Entonces es una forma, a veces lo muestran así. Entonces, si ustedes le van a hacer un cambio, pero no quieren olvidar lo que se hizo antes para el registro de los planos, si yo voy por ejemplo en la revisión de planos 3, R3 por llamarlo de alguna forma, y el cambio que yo le hice en R3 fue, no sé, cambiarle la separación de flejes, la nube va únicamente en el último cambio y en el resto de cambios, los antiguos, los viejos, les dejan un triangulito pequeño, algo así, donde ya no va nube. Por ejemplo, por decir algo, yo cambié esta cota o algo así. Le dejo indicado, ya no con nube, porque la nube siempre será lo más vigente. Le dejo el triángulo, ojo, en R3 yo le cambié la distancia del traslado, le cambié algo en esa zona, y en el rótulo o en el control de cambios, R3 va a tener todo el detalle de las revisiones viejas, R3, y en el rótulo o en el control de cambios, aquí, para cada sección se crea una nueva, del arranque se actualiza despieces. Y aquí yo le agregaría una que fuera R3, ¿vale? Eso es más como para la ejecución. Ya con esto cierro y vamos a un descanso. Nosotros el longitudinal lo traslapamos igualito acá por algún motivo. Fíjense, ahí está la nube, tocó traslaparlo en el mismo piso, pero fíjense que la distribución va piso a piso, va alternada al igual que las columnas. En las pantallas, o sea en el centro, en el alma, donde tenemos la familia de los P en este piso, son unos diámetros menores, por ejemplo 16 número 5, que las podemos ir traslapando piso a piso. En el alma, como el requerimiento a flexión es mínimo, pues no debemos, no necesitamos ir traslapándolo en el centro de la luz, porque además se encontraría con el del elemento de borde, ¿no? Entonces yo aquí por simplificarlo voy traslapando piso a piso, y es cuál refuerzo, el del alma de la pantalla.
este chiquito que ven acá, el vertical. Ese es el roele que van a despiezar en el detallado de sus muros estructurales. Y pues ya creo que recorrimos como las tres categorías de elementos. Ya ahorita cerramos un poco la teoría del diseño a corte en vigas, hablamos del diagrama de interacción en columnas y nos pasamos a ver rápidamente en el etapas cómo se hace el diseño de los frames en etapas. ¿Qué más les muestro de aquí? Estos son pues ya más despieces, estos son cambios de sección de columnas, pero fíjense un ejemplo cualquiera, un ejemplo típico de cómo armar un refuerzo. Esto ya no se hace, uno ya no pone el rótulo en el model, esto no tiene mucho sentido, porque para eso son los layouts, ¿cierto? Claro, aquí antes hacían era una escala manual y si el detalle, si la escala de la planta era 1 a 100, el detalle lo tenían que hacer 2 o 3 veces más grande, se volvía una locura. ¿Qué más les muestro de acá? La tipología de plantas acompañada siempre de los detalles. Fíjense cómo era la placa. Corte típico de la placa. Siempre indicado, corte 7.7 debe estar referenciado en alguna parte de la planta siempre. Entonces el corte 7.7, a ver dónde lo encuentran. Corte 1.1, corte 7.7, ahí está. Una convención de achurados donde cada achurado esté acompañado de algo. Indica columna, pantalla que nace, columna, pantalla que muere, viga descolgada, placa a un nivel diferente. Esto en Revit pues ya se vuelve mucho más sencillo. Acá tocaba punta de achurados porque este proyecto se hizo en AutoCAD. Pero una serie de detalles típicos que aplican en las plantas, ¿no? Entonces, corte típico de placa. ¿Qué refuerzo tenía? Una número 4 cada 40 en el refuerzo secundario y una número 4 cada 25 en el principal. Era una placa de 20 centímetros la torta superior y la viga se descolgaba 60 centímetros. Elementos mínimos para considerar, pues el recubrimiento, los niveles en los cuales aplica, ¿cierto? Traslapo, como estamos haciendo un corte típico y no lo estamos despiezando, pues debemos indicar el traslapo, ¿no? Entonces, torta superior, la escala que estamos asignándole, el diámetro de la barra y su separación, los recubrimientos y pues este corte típico ustedes ya lo manejan. Riostras, cada cuánto disponemos elementos secundarios para hacer los casetones más manejables en la obra. Se manejan con cortes típicos. Fleje número 2, esto es permitido en riostras, son elementos más de conformación, no sísmicos. Entonces un ganchito, fíjense, aquí hay algo mal, pues si estoy mostrando el fleje en la S, pues no es un fleje en C, sino es un fleje en S. Creo que el fleje es más este, no la S. Diferentes tipologías de riostras. ¿Qué pasa con las vigas sobre muros? A veces las vigas que están sobre los muros dan una demanda o una solicitación mínima, flexión y acortante, que en este proyecto la categorizaron de forma pues típica. Flejes número 5 y la separación. Y ya, de resto son más plantas, unos grandes caissons en la zona del punto fijo. Eran caissons especiales donde debían conformar tremendos anillos para casi que, pues fíjense, casi que con un apuntalamiento, si se llama así, para que esto no se vaya a cerrar, porque los diámetros eran importantes. Fíjense que tocaba hasta traslapar la barra porque no daba más de 12 metros tal vez el mismo traslapo, la misma conformación.
el corte típico de la cimentación, y pues ya detalles ya muy específicos en fosos de ascensores, donde hay zonas deprimidas, y pues siempre mostrar el estrato portante que defina el ingeniero geotecnista. Localización de columnas, este nos hacía falta. Teníamos un concreto de columnas de 7000 hasta el piso 6, vigas 5000. ¿Por qué este manejo? Porque debemos tratar de cuidar el nudo, que sea semejante al concreto de la columna o que cumpla la relación de nudos, ¿no? O sea, el nudo con qué concreto debería fundirse. Con uno que se parezca al de la columna en proporción. O sea, a veces cuando dejamos una diferencia tan alta entre las columnas y las vigas, no nos cumple los requisitos que por aquí los tenía, creo que ¿dónde está eso? Ah, sí, aquí, justo aquí está. Esto es más diseño de nudos, pero nudos DES, ojo con esto, pues nos toca dedicarle un rato a nudos DES, y depende de la ubicación del nudo, ¿no? Nudos o nodos, si está confinado por vigas en las 4 caras, en las 3 caras, y estos son requisitos de cortante en nudos. Longitud de desarrollo a barras a tracción que deben cumplir los nudos. Todo esto viene del C21 7, si no estoy mal, C21 8. Longitud de desarrollo en función del recubrimiento, 2.5 LDH para recubrimientos de menos de 30 centímetros. Bueno, esto lo vemos con más detalle más adelante. Y cierro con esto, que permitan ustedes dar a entender el desarrollo en altura del edificio. Tenía 26 pisos, entonces tocó diseñarlo en DES por la altura. Estaba en Bogotá, pero pues tocó hacerlo con requisitos DES, y que se denote con claridad las alturas de entrepiso, las resistencias. Yo a esto no le encuentro mucho sentido, la verdad. Si ya están dando la resistencia en PSI, ¿para qué la ponen en megapascales? No tiene sentido. Con que diga en concreto, con que diga uno ya es suficiente, en mi opinión. Acá vemos un alzado esquemático de columnas y muros, y vamos reduciendo la especificación y la capacidad de resistencia a compresión del concreto a medida que vamos avanzando en altura. Tocó hacerlo en DES. Acá una especificación de cargas, una disipación especial de energía, y pues un plano de especificaciones donde por lo menos detallemos los parámetros sísmicos, especificación de concreto. Estas notas ya no las ponemos tanto porque son notas constructivas, y pues se hace más bien un documento aparte o una sección más sencilla que a veces uno mismo se pega el tiro en el pie poniendo a hacer especificaciones de construcción en planos estructurales. Bueno, ya ahí repasamos una forma de presentar proyectos estructurales. Ahorita, si quieren, nos vemos a las 2.